Mi nombre es Libertad Hernández Rodríguez, soy alumna de noveno semestre de la sección 23 de Psicología y pues les voy a hablar acerca de cómo construir una democracia auténtica, texto que se exhibe en el libro que habla acerca de la ética de la Cortina. Aproximadamente en el año de 1337-1340, Ambrosio hace una pintura en Siena, lo que le llamaba la alegoría al buen gobierno. En esta pintura él lo que trata de exhibir es qué sucedería si se tuviera un buen gobierno, es decir, pues qué se necesitaría para tener ese buen gobierno y cómo sería la vida del pueblo. Para ese buen gobierno él consideró necesarias varias virtudes, las cuales son las siguientes. Considero la sabiduría, es decir, saber actuar de manera sabia, saber cómo actuar pues del gobierno y del pueblo principalmente, porque se consideraba que el gobierno pues es del pueblo. La fortaleza para mantener las decisiones que se han tomado pues obviamente previamente con sabiduría. La concordancia, que tiene mucho que ver entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Finalmente pues podemos ver la muestra de que pues no yéndonos muy lejos hacia el gobierno, sino que muchas veces también en nosotros mismos es muy difícil tener concordancia. Entonces, si desde nosotros mismos es difícil tener concordancia, pues obviamente no podemos pues exigir, un gobierno que también sea concordante, que tenga pues una manera de pensar, decir y hacer las cosas, si nosotros no estamos también pues teniendo esa concordancia, que finalmente pues llegar hasta ese punto es difícil, pero es el ideal. La prudencia también, la magnanimidad, que es tener un buen ánimo, obviamente pues para gobernar, para poder tomar las decisiones y para poder pues ser el representante finalmente del pueblo. Y pues la templanza, todo esto nos llevaría a pues a una paz en el estilo de vida que se tiene en el pueblo. Pero pues también Ambrosio estaba poniendo la otra parte, ¿no? Lo que serían los disvalores, pues la corrupción finalmente, el no tener prudencia, el no tener templanza, el no ser sabios, el no tener concordancia entre lo que se piensa, lo que se dice, lo que se hace, es finalmente la otra parte, ¿no? Que se muestra. Que finalmente pues eso lo vivimos casi día a día, en un gobierno que pues no tiene estas virtudes, estos valores que Ambrosio pues desde 1337 estaba marcando como necesarios para tener un buen gobierno. Esto da obviamente como producto pues a las protestas que hay de las personas, ¿no? Que vivimos día a día y que muchas veces quizá nos molesta porque nos atoran el tráfico o no podemos llegar a tiempo a nuestro lugar, pero no nos damos cuenta que ellos están luchando porque sienten una indignación, y esa indignación se presenta porque saben que no está bien el estilo de gobierno que se está teniendo y que hay que hacer ciertos cambios para que se pueda tener un buen gobierno, y no solo un buen gobierno o una buena política, sino que esto nos pueda llevar a tener un buen pues estilo de vida, a una vida plena, una vida feliz. Nancy Chartman, ella menciona que sin compasión es imposible pues ver la indignación de los demás y poder ponernos en el lugar de los demás. Es lo que muchas veces, pues, como les mencionaba anteriormente, sucede. Nos molestamos porque no llegamos a tiempo a nuestros trabajos o porque alguien está protestando, sin darnos cuenta que eso por lo que están luchando también nos beneficia a nosotros, y que a veces son unas minorías las que se atreven a levantar la voz. Finalmente, esta indignación es un sentimiento, pues, ético. ¿Por qué es un sentimiento ético? Porque busca llegar a un cambio, busca que pues todos estos problemas que hay en el gobierno, lleno de disvalores, llenos de cosas que no hacen que sea un estilo de vida y de gobierno bueno, pues nos llevan a que podamos construir una democracia auténtica, que es lo que se está buscando obviamente a través de este texto, el poder decir cómo se puede llegar a una democracia auténtica en donde un gobierno pueda gobernar. Pues sí, que un gobierno sea finalmente del pueblo y no nada más sea de unos cuantos o de una élite política. La democracia básicamente pues tiene sus orígenes en lo que es pues Atenas. En ese tiempo en Atenas fue pues el primer lugar donde se habló sobre la democracia. Era un tipo de democracia directa. En un inicio pues solamente los que tenían derecho como a participar eran las personas que tenían pues dinero, es decir pues los ricos y la gente pues más de élite más alta que los demás. Entonces ellos eran los que tenían derecho de participar, de tomar las decisiones que iban a beneficiar a todo el pueblo.
Sin embargo, pues después fue evolucionando a una manera diferente, que fue una democracia pues directa, en donde todos los que quisieran podían participar, podían dar sus opiniones, pueden decir lo que creían mejor para el gobierno, para la población, para el pueblo, y obviamente pues esa era una democracia en la que todos podían participar y tenían voz y voto. Era esa libertad que se les brindaba finalmente para poder ellos expresar lo que pensaban, lo que creían mejor, lo que creían justo, lo que creían conveniente. Sin embargo, pues llegó, bueno, esto sucedía porque pues obviamente desde siempre el hombre ha tenido logos, razón y palabra. Esto lo hace como un ser pensante y libre, que él puede ejercer esa libertad para opinar acerca de los temas que suceden pues alrededor de la vida diaria. En la actualidad, pues obviamente lo que existe es una democracia representativa, que más que democracia representativa sería un gobierno representativo. ¿Esto por qué se dice así? Porque finalmente el día de hoy las personas no tienen o no quieren quizá tener esa libertad de opinar, de decir, de expresar lo que creen mejor y conveniente para todas las personas. Entonces pues solamente pues tienen como el derecho de dar un voto en el cual pues obviamente van a elegir a quien quieren que los represente, pero esa persona pues se haga cargo de todas las decisiones y de lo que está bien o está mal. Finalmente pues aquí nos enfrentamos en dos tipos de vidas que hay, ¿no? Una es el tipo de vida pues pública y otra es el tipo de vida pues privada. En la vida privada pues obviamente pues está todo lo que son pues la familia, los amigos, nuestro círculo cercano de personas que están alrededor de nosotros. Esa es nuestra vida privada y que generalmente es lo que nada más nos interesa. Y está la otra que es la vida pública, que es pues donde está presente pues las formas de gobernar, lo que sucede pues alrededor de nosotros, qué sucede con la educación, con la economía. Eso sería pues la vida pública. A nosotros se nos dota de libertad para decidir pues qué puede suceder en la vida pública, pero pues a las personas se nos ha hecho mucho más fácil decir, ok, ejerzo esa libertad, pero esa libertad yo la ejerzo de manera pues dando mi voto y que otro se haga responsable y no asumiendo que son personas con logos, razón y palabra que pueden llevar a cabo la toma de decisiones y decir qué es lo más justo, qué es lo mejor, qué es lo más adecuado para ese momento que se está viviendo, porque también es cierto que cada gobierno pues es diferente y las circunstancias y las necesidades que se están viviendo en ese momento son diferentes y que quién va a saber más que eso que pues la mayoría, el pueblo finalmente, que era como en un inicio se tenía pensado que fuera una democracia representativa en donde el pueblo pudiera participar, pero que ellos no ellos decidieron, nosotros decidimos pues dejar de lado esa libertad de decidir para que otro pudiese decidir por nosotros. Schumpeter habla acerca de la teoría clásica, en donde dice que la democracia es un proceso institucional en el cual, pues obviamente el pueblo va a participar buscando el bien común y teniendo, pues, voluntad propia, obviamente, de decidir a través del litigio. ¿Qué es el litigio? Pues es pues la toma de decisión entre dos posturas o entre dos candidaturas, en donde el pueblo va a elegir la que crea, pues, mejor y la que crea que va a tener el mejor bienestar para, pues, la población entera. Entonces, pues esto se hace a través del proceso de la votación, que pues obviamente todos conocemos, que es de los votos que se emiten en la casilla, pero que muchas veces o la mayoría de las veces pues no es con total libertad. Entonces, pues a lo que llega pues en esta teoría pues clásica de la democracia es pues que no existe una voluntad del pueblo, sino voluntades particulares. Es decir, no es como que el pueblo se reúne y tenga una voluntad en particular y eso vaya a llevar hacia una decisión, sino que hay voluntades particulares. Yo tengo mi voluntad, yo quiero hacer tal cosa, él quiere hacer tal otra, él quiere hacer tal otra, y no es como tal que haya una homogeneidad entre las voluntades del pueblo. También pues no existe un bien común si no hay intereses en conflicto. En la sociedad en la que vivimos y estamos inmersos, pues no es como que yo quiera buscar el bien común para todos, sino pues mientras yo esté bien, mientras todo esté bien, pues estoy bien y esa decisión pues la voy a tomar porque me va a beneficiar a mí. No es como que le vaya a beneficiar a todos. Entonces aquí pues se da lo que son los conflictos. Obviamente voy a decidir yo pues lo que considere mejor para mí, para mi familia, para los que me rodean, pero no buscando el bienestar común, que sería pues el ideal a llegar a alcanzarse. Estas dos cosas, la voluntad y el que no existe el bien común, pues nos llevan a que es igual a gobernadores asignados por competencia de votos.
no asignamos a los gobernadores porque creamos que son la mejor, pues, decisión para que gobiernen nuestro pueblo, no los asignamos de acuerdo a que consideramos que ellos nos van a dar una mejor calidad de vida, sino que por esos conflictos que se dan, por no buscar el bien común, obviamente vamos a votar por el que sea de nuestra preferencia, sin buscar ese bienestar común, que sería lo que se debería de llegar. Entonces, pues eso nos lleva obviamente a que se den pues competencia entre partidos políticos, entre candidatos, y que al final de cuentas pues gane pues al quien votó supuestamente la mayoría, y pues que sea el que gane, el que tenga más votos, como si fuera una cuestión pues meramente de suerte quizá, o en la cual pues no tuviera nada más de influencia en las personas. Pero detrás de eso hay mucha influencia en los votos, hay muchas cosas que pues a las personas pues se les lleva a tomar esa decisión de ese voto. No porque sea lo mejor, no porque sea su voluntad, ni porque sea para el bienestar común, sino porque quizá es lo que a ellos les beneficia o les va a dar algo. ¿Se puede hablar de un gobierno pues del pueblo? La verdad es que pues no se puede hablar de un gobierno del pueblo. Más bien se puede hablar de un gobierno querido por el pueblo, pero no del pueblo, porque como tal el pueblo no es el que gobierna. Simplemente el pueblo, que diga, es quien emite un voto y quien decide quién va a gobernar, pero no es como tal que él esté tomando esa decisión de cómo se va a gobernar o qué se va a hacer. Es decir, pues como anteriormente yo les había dicho, esa libertad que antes tenían en Atenas, esa libertad que antes se tenía para tomar las decisiones y demás, pues ahora se le da la libertad a que el que gobierna sea el que pues tome esa clase de decisiones, buscando lo que es mejor para todos. Y pues finalmente las personas lo que hacen es votar voluntariamente por la persona que creen que es correcta. Lo digo entre comillas porque obviamente no es tan voluntariamente. Hay muchas cosas pues detrás de un voto de una persona, pues simplemente las campañas políticas obviamente tienen cierto marketing que va a incidir en el pensamiento de las personas para que tomen tal o cual decisión. Entonces, más que un gobierno del pueblo o más que un gobierno querido por el pueblo, estamos hablando de un gobierno votado por el pueblo. Y no tanto por el pueblo, sino por aquellas minorías. Porque hay muchas personas que no son, pues, aptas o no se les deja votar, o muchas otras que deciden no votar, cansadas del mal gobierno y cansadas e indignadas por esta situación, que por lo mismo se dan, pues, las protestas y las marchas. La democracia se ha convertido en la actualidad en la decisión de, pues, las mayorías, finalmente dejando de lado a las minorías, pero tomándolas en cuenta y respetándolas. Entonces nos encontramos ante un gobierno, o ante una democracia más bien, en la cual pues se toman en cuenta las mayorías, la decisión que las mayorías toman, la decisión que las mayorías pues votan, dejando de lado pues las minorías, pero diciendo, bueno, pues yo las respeto y que estén ahí, pero quien va a ganar es la mayoría. Entonces, de acuerdo con la mayoría, pues surgen tres modelos de democracia de los que voy a hablarles. El primero es una democracia emotiva. Esta democracia, a través de esta democracia lo que se hace finalmente es pues tratar con los sentimientos y con las emociones del pueblo. De una u otra manera, pues hacer influencia entre sus emociones y sus sentimientos. Conociendo obviamente pues cuáles son sus necesidades, sus gustos, cómo es la cultura, qué es lo que está necesitando en ese momento el pueblo en los diferentes ámbitos. Se conoce también eso que se intenta insertar pues la campaña política finalmente en este caso hacia el pueblo, para que el pueblo diga, wow, es la mejor, esta es una democracia emotiva, pero finalmente está plagada de una retórica mala. Aquí podemos hablar de una retórica buena y de una retórica mala. Finalmente las dos pues están llenas de los sentimientos, de la forma de vivir de las personas, de lo que necesitan, de lo que les gusta, de lo que se está viviendo en ese momento, de lo que quizá las personas incluso están cansadas, que sería pues de las formas en que han gobernado pues diferentes presidentes, gobernadores, presidentes municipales anteriores. Se agarran de eso los nuevos postulantes a gobernar y a ejercer la democracia, pues que hacen que las personas pues obviamente pues sean influenciadas de cierta forma, pero lo que no se está dando cuenta pues el pueblo es que lo están haciendo de una forma mala.
tanto como hay colesterol bueno, hay colesterol malo. Asimismo, hay una retórica buena, hay una retórica mala. La retórica, pues, buena sería a través de la cual el gobernador o la campaña política conoce lo que la gente necesita, pero se agarra de ahí para decir, bueno, yo voy a hacer cosas en beneficio de la gente. En lo que la gente está necesitando, yo voy a ayudarle, yo voy a hacer, yo voy a lograr, yo voy a proponer, en beneficio de la gente. No por un voto, sino en beneficio de la gente misma. Y una retórica mala, pues sería lo que es, pues obviamente se sabe la misma información del pueblo, pero de esta manera se toma para poderlos manipular, influenciar y como si fuese una competencia en la que tienen que ganar gente. Entonces, en ese momento, pues la gente se vuelve en instrumentos que se utilizan para llegar al poder, más allá de pues verles como seres humanos que tienen necesidades, que tienen gustos, que tienen aflicciones también finalmente. No se toma en cuenta eso, y un claro ejemplo pues de las campañas que estamos viviendo en la actualidad es que están diciendo pues Movimiento Naranja y su canción, finalmente, ¿qué le gusta al pueblo? Al pueblo le gusta la música, al pueblo le gusta el ritmo. Aviéntate una campaña de marketing en la que esté pues una canción pegajosa que hasta los niños pequeños puedan traer. Entonces de una u otra manera se meten en el pensamiento de las personas, en la psicología, vaya, de las personas, para pues que al final de cuentas digan, estaba buenísimo Movimiento Naranja, y quizá Movimiento Naranja no gane las votaciones, pero se va a quedar en el pensamiento de las personas, y van a decir, bueno, quizá hubiera sido una buena opción. Otra campaña más es, estaríamos mejor con ya sabes quién. Esa campaña, pues obviamente se jacta de que los gobiernos anteriores no han sido buenos, y que el gobierno que se está viviendo no es bueno. Entonces la gente dice, sí estaríamos mejor con ya sabes quién, porque el que gobierna ahorita no está bien, porque los gobernadores anteriores han hecho todo mal. Y se agarran como de esa indignación del pueblo y de todos los sentimientos y demás del pueblo y de la sociedad para crear campañas en las cuales ganen votos, sin importar lo que están necesitando o sin importar pues crear un bien para ellos o ayudarles. Simplemente llegar al poder y pues ganar dinero y tener los beneficios que se tienen estando arriba. Bueno, después de la democracia emotiva viene lo que es la democracia de masas, que va muy de la mano o se ayuda de la emotiva. Finalmente aquí en esta democracia de masas se intenta tener manipulada la mayor cantidad de personas para que ellas puedan ir hacia un voto, hacia un candidato, hacia una forma de gobierno, hacia una forma de pensamiento, pero tomando en cuenta las masas, volviéndolo todo pues homogéneo y no heterogéneo, sino que pues obviamente se toma en cuenta todas las opiniones, pero dicen, bueno, la masa es lo que piensa y de la masa yo me voy a agarrar y voy a hacer lo que la masa diga. Entonces ahí se puede ver que obviamente las personas pierden su autonomía, su independencia, ya no tienen voz ni voto propio, sino que se vuelven una voz y un voto propio que fue influenciado, que fue comprado de diferentes formas. Un claro ejemplo es cuando los gobernadores, pues obviamente dicen, ¿no? Ven a tal reunión y van las personas, pues muchas veces más necesitadas, a cambio de una despensa, de unas tortas, que tanto a veces nos burlamos. Y es una realidad pues inherente, ¿no? Que existe esa pues manipulación de parte de los gobiernos, que dicen, bueno, ven por tu torta, ven por tu despensa, y quizá esa despensa o esa torta en la gente va a hacer un cambio una semana, pero quizá lo está necesitando tanto y no pueden pensar más allá con libertad. ¿Por qué? Porque es una influencia en masa, es una influencia en donde todas las personas dicen, sí, lo mejor y es lo que nos conviene, y ve por tu despensa y vende tu voto, en lugar de pensar qué sería lo mejor y tener voluntad propia y ser una población heterogénea con diferentes opiniones, diferentes pensamientos, y no volverse como borregos que simplemente siguen a un candidato. Después está pues la democracia agregativa. En esta democracia es un poco diferente. La democracia agregativa, pues lo que se tiene en cuenta o lo que se toma en cuenta son los intereses individuales, pero buscando un interés colectivo en el cual todos puedan ser tomados en cuenta, pero puedan buscar pues el bien común finalmente. Este tipo de democracia sabe que obviamente va a haber desacuerdos, pero que se va a buscar lo mejor y se van a solucionar esos pues conflictos, esos pequeños conflictos, y se va a buscar obviamente pues lo que es mejor para todos, dejando de lado pues el influenciar sobre las personas, el tomar influencia sobre las personas, sino que aquí la persona va a ser libre de decidir
pero a la vez obviamente se van a tener que tomar decisiones en colectivo para hacer una democracia que agrega, que da opiniones, da opciones y pues obviamente que al final se llegan a un acuerdo. Los intereses pues nacen en privado, como personas individuales que somos, autónomas y libres, y se expresan en público, para traducirlos en decisiones que se van a tomar en colectivo. ¿Qué es necesaria una democracia del pueblo? Como inicialmente se tenía pensado, que sea una democracia del pueblo y que sea una democracia en la cual el pueblo va a participar, en el cual es libre de participar, de decidir lo que cree mejor, de expresarse con libertad finalmente, como era en un inicio, de pues que nació la democracia. Para que se llegue a esta parte tiene que haber una amistad cívica entre las personas. Este término lo designó Aristóteles. Una amistad cívica en la cual puedan decidir las personas qué es lo mejor y que puedan entender que tienen logos, razón y pensamiento para poder expresar sus decisiones. Entonces, pues si llegáramos a esa democracia del pueblo, obviamente se tendría un gobierno totalmente distinto porque se adecuaría a las necesidades del pueblo y no de las masas, precisamente como habíamos visto en la democracia de masas o incluso en la democracia emotiva. Entonces, si se llega a la democracia del pueblo, obviamente la calidad de vida y las decisiones que se van a ir tomando van a estar influenciadas por el pueblo. Porque ¿a poco nosotros en solitario vamos a poder tomar decisiones? En solitario no se pueden tomar decisiones, ni se puede saber qué es lo mejor o qué es lo justo, qué es lo real, qué es lo leal, qué es lo verdadero, qué es la sabiduría. Entonces, cuando nosotros estamos dialogando con más personas, podemos llegar a un acuerdo. Y no nada más podemos expresar lo que sentimos. Cuando entramos en un diálogo con los demás, en esa amistad cívica que les mencionaba, pues obviamente va a haber un acuerdo entre todas las cosas que se van a decir, pero aparte yo como persona voy a adquirir conocimientos nuevos de lo que los demás van a hablar, de lo que los demás están expresando, para llegar a así un acuerdo y tener una democracia del pueblo, una democracia auténtica. Entonces, pues aquí al final de todo esto surge una pregunta: ¿para qué sirve la ética? Que era la pregunta inicial que se hacía de la cortina pues en el libro en donde está este capítulo de construyendo una democracia auténtica. Entonces, pues para lo que sirve la ética es para crear una democracia auténtica, una democracia del pueblo, en la cual pueda haber virtudes y valores que van a marcar la diferencia, dejando de lado todos los disvalores y dejando de lado pues lo que es la corrupción y la manera en que se ha gobernado hasta el día de hoy. Si esto se lograse, obviamente suena un poco a una utopía, pero si esto se lograse, se tendría una mejor calidad de vida, una mejor calidad de gobernantes, una mejor calidad de economía, de educación, en todas las áreas mejoraría todo. Pero sin duda es un trabajo que se tiene que hacer día a día, tomando la libertad que tenemos para pues expresarnos y para poder dar decisiones y creer que puede ser posible una democracia auténtica, una democracia del pueblo, sabiendo que obviamente va a haber pues errores y va a haber a lo mejor desacuerdos entre las personas, pero que siempre se va a llegar al bien común y se va a llevar a cabo la voluntad del ser individual, pero tomando en cuenta pues la colectividad.